Nuevamente agradecido por la audiencia para la carrera de turismo y particularmente para el Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos. Es un placer ingresar a sus hogares y comunicarnos con los estudiantes y con la comunidad toda. Y en esta ocasión para tratar un tema que creo que es de interés general. Como la comunidad conoce, el mes de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre. Y todo el mes se programan una serie de actividades que tienen que ver con el desarrollo, con la regulación y con el quehacer turístico. Precisamente en esta celebración, la carrera de turismo ha organizado hace unos días un foro de debate a propósito de tratar un tema fundamental, que es turismo y agua. Este es el lema justamente del Día Mundial del Turismo y que, como siempre, trata de llamar la atención hacia una problemática que tiene que ver con el turismo y en este caso con el uso del agua, con la situación del agua potable, pero que excede solamente al tema del agua porque es indudable que el tema del agua tiene que ver con los recursos energéticos y con la operación toda del turismo. Para analizar un poco más este tema, he invitado al licenciado Orlando Poma, jefe de la Unidad de Servicios Turísticos del Viceministerio de Turismo, para que podamos desglosar un poco más estos temas. Quisiera contextualizar un poco el tema para que podamos tener algunos datos. Según la Organización de Naciones Unidas, para el año 2025 la proyección es que entre 1.800 y 2.000 millones de personas van a vivir en regiones donde la escasez de agua va a ser aguda, es decir, donde la disponibilidad de agua por persona va a ser menor a 500 metros cúbicos. En ese mismo año, el 2025, estamos a 12 años en realidad del 2025, se dice que 2/3 o casi la mitad de la población mundial va a vivir lo que se llama el estrés hídrico, es decir, que la persona va a sentir que le van a racionar el agua potable. Para esa misma fecha se estima que la escasez de agua va a provocar que entre 30 y 700 millones de personas se desplacen, migren justamente en busca de agua. Por supuesto que es un tema que nos alarma y yo quisiera que recordemos que hace un tiempo nos comentaron algo sobre el Chacaltaya, sobre el calentamiento global, etcétera, pero que asumimos una confianza tal vez superficial, pero no tomamos medidas. Sigo poniendo algunos datos. El tema del uso del agua a veces se lo entiende como un uso solamente nacional, pero también podemos hablar de lo que es la exportación de agua. Es decir, cada producto que se exporta, que se vende, que se produce en el mundo, tiene un componente alto de uso de agua. Por ejemplo, una taza de café implica el uso de 140 litros de agua para su producción. 100 gramos de chocolate requieren 2.400 litros de agua para su producción. 1 kilogramo de azúcar implica el uso de 1.500 litros de agua. Y esto nos obliga un poco a revisar la cadena de producción de todos los productos y cómo estamos utilizando el agua. Pero también hay otra percepción equivocada en el sentido de que las industrias, las grandes empresas son las que utilizan más el agua, cuando en realidad cerca del 60% del uso y del consumo de agua es el consumo doméstico y apenas el 20% es el consumo industrial. Entonces estamos ante un panorama en que hay que tener una acción, una conciencia generalizada del agua. En el caso del turismo, la población turística se constituye en una demanda adicional. Según la Organización Mundial del Turismo, ya la demanda mundial de turismo receptivo alcanza a 1.000 millones de turistas internacionales y cerca de 4.000 millones de personas que se desplazan internamente. Esto, por supuesto, es una demanda adicional que consume muchísima agua.
En Europa se calcula que cada turista consume 300 litros de agua por día, cuando en realidad el consumo promedio está cerca de 220. En Granada un turista consume 7 veces más que un poblador local, y un dato que puede ser un poco exagerado, pero es expresivo, es que un campo de golf ubicado en una situación tropical, en una locación tropical, consume agua equivalente a lo que consumen 60.000 personas. Nada más quería mencionar estos datos como para contextualizar la problemática que tenemos que tratar, pero como decía al principio, desde el punto de vista de consumo doméstico, consumo industrial, y aquí por supuesto quienes tienen que considerar, quienes tienen que ver, tomar medidas, son varias entidades o varios niveles. Por supuesto, una primera entidad es el gobierno, un segundo nivel son las empresas, un tercer nivel la población en su conjunto, los turistas, y un cuarto nivel, por supuesto, la academia. Entonces, con esta contextualización quisiera ceder la palabra y agradeciéndole por la presencia de Orlando, para ver cómo ve el gobierno, cómo ve el viceministro de Turismo esta problemática del agua y cuáles son las medidas que se están tomando desde esa cartera para regular, optimizar o hacer más eficiente el uso del agua. Bienvenido y gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los datos que nos has mostrado ya son bastante alarmantes. Es como que en el 2025 va a haber otra guerra del agua porque va a haber escasez de agua en el mundo. Y eso lo venimos palpando desde el 80, pero sin hacer nada práctico desde la política. Y nosotros hemos tratado de empezar con un tema de experiencias que han tenido otros países y experiencias que se están dando en Bolivia. Como tú decías, las pequeñas industrias o las microempresas son las que más consumen agua, energía, gas y otros temas naturales, porque son ineficientes. O sea, hay un cálculo que hace el Centro de Estudios Ambientales y Ecológicos de La Paz, en Bolivia, donde demuestra que las microempresas del Alto consumen más que una gran empresa en La Paz, ¿no? Y ese dato se puede asimilar en turismo, que pasa lo mismo. Tenemos el 90% de las empresas en Bolivia turísticas son microempresas, y solo un 10% son grandes empresas. Las grandes empresas eficientizan su consumo porque de eso viven, mientras que las microempresas, como están ingresando a un nuevo sector, a un nuevo negocio, tratan de dar el servicio como pueden. Y al dar el servicio como pueden, empiezan a derrochar energía eléctrica, a derrochar agua, a generar más residuos sólidos. Entonces el problema que hemos percibido, por ejemplo, es que tenemos una industria microempresarial ineficiente en varios sentidos, especialmente en temas de consumos de energías. Si tenemos una población como Uyuni o como Copacabana que tienen escasez de agua, no podemos aceptar que las microempresas de hospedaje gasten mayor cantidad de agua para el turista que para la población, porque o no tienen tanques de doble descarga, o sus duchas son a perol y funcionan más de 15 minutos, se gasta más de 50 litros por minuto en una duchada. Y si esperamos que los turistas se bañen 15 minutos, la población local gasta 2 minutos por ducha. Entonces estamos desperdiciando el agua. Para eso lo que hemos tratado de hacer es copiar unas experiencias que hemos visto de otros sectores, de otras industrias, donde ya como anécdota nos contaban que para limpiar las industrias de cerámica y las de artesanía con madera dejaban todo su piso empolvado o con restos de cerámica o con restos de madera. Para limpiar eso y hacer el nuevo proceso, lo que ellos hacían era agarraban la manguera a toda presión y empezaban a barrer con agua todo ese lugar, cuando lo que podían hacer es barrer con una escoba normal y luego pasar con un trapo húmedo. Entonces, ese programa que ha empezado más o menos el 2002 o 2001, se ha aplicado a varias microempresas, ha sido con cooperación del Banco Mundial y otras instituciones, que varias industrias ya han empezado a aplicar este tipo de eficiencia energética. Entonces, estamos copiando ese mismo programa aplicado o adaptado a turismo, pero bajo una lógica diferente. O sea, no
a la diferencia de este programa, no va a ser voluntario este tema de que pasen a ser eficientes en el tema de consumo energético, sino ahora va a ser obligatorio. Bien, justamente estamos ya tratando temas que realmente son puntuales, pero quisiera tal vez contextualizar la problemática del turismo en el país. Tal vez de manera anecdótica mencionamos, antes de la emisión, decíamos, donde hay turismo hay contaminación. Exacto. La realidad en el país nos muestra que donde hay turismo, donde hay actividad turística, llámese Lago Titicaca, Salar de Uyuni, Madidi, etcétera, hay contaminación tanto de las aguas como basuras, como mal uso de la energía. Y además este incremento, esta demanda flotante, esta población adicional que es el turismo, lo que hace es agudizar precisamente la problemática que tienen esos sitios en la dotación de servicios básicos como es el agua, la energía, etcétera, ¿sí? Es conocido que Copacabana hace varios años que tiene racionamiento de agua, ¿sí? Tiene un racionamiento de agua y la provisión de agua potable se va en una mayor proporción utilizada por los turistas y no por la población local. Y este es un tema que debería... Y esto mismo sucede en otros lugares, es decir, en Laguna Verde, Laguna Colorada, etcétera, ocurre lo propio y entonces hay un sentimiento que, aunque todavía no muy consciente de la población local, de que están compitiendo por recursos con el turista, lo que debería llamarnos la atención. Por otro lado, el desarrollo del turismo en el país se habla de desarrollo sostenible o de desarrollo sustentable, ya podemos, si quieren, podemos ir a particularizar bien los conceptos, pero en todo caso se trata de hacer un uso eficiente de los recursos, ¿sí? Y esto parte por lo que mencionabas hace un momento, es decir, la parte normativa, ¿sí? Pero hay que unir la parte normativa seguramente con la parte de incentivos. Yo recuerdo que hace varios años cuando se hablaba del programa de turismo del 961 o el 1098, el BIT, que decían vamos a impulsar el turismo sostenible en el país, inclusive se han otorgado incentivos, recursos prácticamente de donación para aquellos emprendimientos que hagan uso eficiente justamente de los recursos energéticos, del agua o del tratamiento de basuras o de impactos medioambientales. Pero eso implicaba la redacción, la reformulación de la normativa. La normativa que regula la operación de hospedaje, la operación de servicios turísticos, no incluía al menos aspectos medioambientales. Se restringía a temas físicos, tamaño de las habitaciones, comodidades, tipo de la cama, etcétera, pero no se hacía ninguna mención al uso eficiente de recursos, al tema de servicios, etcétera. Entonces, ya en ese contexto, entonces, estabas mencionando el tema de regulación para los operadores, que coincido plenamente. En Bolivia tenemos básicamente microempresa en turismo, mediana empresa, yo diría, después del sector, en vez de grande, porque no tenemos realmente ni siquiera una cadena, digamos, hotelera que permita hacer uso eficiente, porque ya en el mundo hay una serie de manuales sobre esto. Entonces, perdón por contextualización, pero entonces ahora sí, en el tema de reglamentación, ¿cuáles son las medidas que están adoptando? Bueno, la primera es que nos hemos dado cuenta de que el turismo por sí no es sostenible ni sustentable. Entonces, no por hacer turismo significa que estás haciendo un desarrollo sostenible, para nada. Al ver cada una de las experiencias que hemos analizado en Bolivia, ninguna de las actividades, como tú dices, es sostenible. Entonces, la sostenibilidad no pasa por ser no lo podemos desarrollar a través de incentivos, sino pasa por ser una obligación de todos los prestadores de servicios turísticos, porque de eso viven. Imagínate que estás en la isla del Sol, hay racionamiento de agua 2 horas al día, ¿no? De agua. Si tú empiezas a gastar más que la población, vas a tener un enemigo, que va a ser la población, que te va a destruir tu negocio. Entonces, la sostenibilidad pasa por ser responsables con su propio negocio. O sea, no es por un tema de que tenemos que cuidar el agua, sino es ser eficientes en el negocio que tú estás manejando. Ahora,
Casos de ese tipo hay varios. En los casos de Uyuni o la REA, si tú generas más basura y residuos sólidos en el lugar, estás contaminando a la población local, y la población local puede enfermarse, y esa población local puede luego, con manifestaciones sociales, cerrarte el establecimiento de hospedaje, bloquearte o, en los peores casos, quitarte el negocio. Entonces, no es, no pasa, y hemos entendido esto, por generar incentivos para el desarrollo sustentable o sostenible, sino tiene que ser la obligación de todo prestador de servicio turístico para que su negocio mejore. ¿Cuáles serían las medidas concretas para, digamos, imponer esta obligación? Esta obligación va a estar dentro de los reglamentos de categorización en el caso de establecimientos de hospedaje, como caso concreto, donde generalmente se va medido por servicios, por equipamiento y por infraestructura, básicamente, que eran los criterios de la 2064. Esos criterios, que han sido como que el primer pantallazo de dónde deberíamos ir, nos han mostrado que necesitamos profundizar en temas de equipamiento, por ejemplo, para volverlo eficiente, más allá de sostenible. Lo que queremos hacer primero es que el negocio turístico sea eficiente. Se consume, dependiendo del tipo de empresa, entre el 12 al 30% en servicios básicos. Esto es gas, luz y agua potable. ¿Ya? En lugares donde tenemos escasez de agua potable no podemos tener un 30% del costo de producción basado en consumo de agua. Eso es ser ineficiente. Entonces, se han hecho estudios, y esto es importante. El estudio que lo estamos tomando es de la Universidad Central de Santa Cruz, donde ha hecho un estudio sobre establecimientos de hospedaje, donde demuestra el cambio. Si hacemos un cambio tecnológico en establecimientos de hospedaje, solo con el tema de las piletas a presión, se reduce el consumo en 12% del costo mensual que tienes en servicios de agua. Es simplemente decirle al empresario, los baños que tengas ya no van a tener las piletas a grifo, a perol, van a tener piletas a presión. Esas piletas a presión no tienen un costo mayor que el que tenías, pero te reducen 12% de tu consumo de agua. O sea, estás ganando más porque tu costo está reduciendo. Y además eso está reduciendo el consumo de agua para que la población genere. ¿Vendría como norma? Eso vendría como norma. Parte, digamos, de la categorización de los establecimientos de hospedaje sería valorar si es que están instalando tanques de doble, digamos, doble descarga o los grifos de presión, sí. Porque es evidente, es decir, estamos muy mal acostumbrados, abrimos la perilla del grifo y listo, dejamos correr el agua, ¿no es cierto? Es decir, como tú dices, el consumo de agua es excesivo, lavarse los dientes, qué sé yo, nada más consume muchísima agua. Entonces, pero ya a presión, pero eso vendría como una obligación entonces. Exactamente. Lo que estamos haciendo dentro de las categorías de establecimientos de hospedaje es que las categorías con mayor nivel en hotelería tengan este tipo de condiciones. O sea, no se les va a dar la categoría si no tienen tanques de doble descarga, las piletas a presión, los sensores, por ejemplo, en los pasillos de los hoteles, que muchos de los hoteles de 3 a 5 estrellas ya lo tienen, ya los han incorporado, sí. Pero los pequeños no. Y sabemos que el gran problema está en los pequeños, que esa es la gran masa de empresarios turísticos. Ahora, lo que vamos a hacer con esto es tratar de hacer un enlace con el desarrollo sustentable. O sea, tenemos poblaciones donde no tienen agua, tienen razonamiento. Y si nosotros no les obligamos a que los empresarios sean eficientes en esto, vamos a tener un problema no en los próximos 2 años, de acá a unos 5 años, ya de quién se hace cargo del agua o quién tiene derecho al agua. ¿Tiene derecho un extranjero que está viniendo a visitar Bolivia o tiene derecho la población local? Y ahí las manifestaciones que hemos vivido en la Guerra del Agua ya en años pasados van a volver a replicarse. Por supuesto, el modelo de desarrollo tiene que privilegiar justamente la población local. Exactamente. ¿No? Porque la idea es que generemos desarrollo de la población local fundamentalmente, ¿no? Entonces, pero hace un tiempo ha habido una campaña justamente para el tema energético, y el Estado ha distribuido los focos ahorradores, por ejemplo, ¿no? Y lo ha distribuido gratuitamente. Es probable, es posible, se ha pensado en esta posibilidad de que al menos se pueda, no sé, traer, importar, dar a precios más módicos o inclusive subvencionar
estamos en un modelo económico donde el Estado interviene muchísimo en las actividades económicas. Entonces, ¿es posible pensar en que los empresarios pueden conseguir algún tipo de subvención para reequipar, para reemplazar sus actuales instalaciones? Lo que estamos tratando de hacer es ver mecanismos de incentivos o reducción de aranceles para la importación de estos. ¿No? En el caso de los focos ahorradores, por ejemplo, se han hecho solo una vez. Sí. Y esa era la idea, ¿no? Los incentivamos una vez con focos ahorradores, pero cuando se quema tienes que comprar tu foco ahorrador. Entonces, la idea también es ver ese tipo de mecanismos, estamos analizándolo. Ahora, el otro tema es, el turismo en general no se conoce y somos muy poco percibidos por otras industrias. O sea, los importadores de este tipo de cosas no saben que uno de sus negocios es la hotelería. Ellos traen para construcciones en general, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer también es enlazar con los proveedores de este tipo de insumos para que generen descuentos o formas de pago a los proveedores. Porque tú les vas a dar un negocio redondo al importador, porque tienes más de 3.000 establecimientos en Bolivia. Entonces, los importadores van a traer o sea, en mayor cantidad, a menor precio y además con un público ya específico, ¿no? Entonces, queremos hacer alianzas con esos tipos de proveedores porque también es negocio. Ahora, el otro tema que lo hemos visto también y lo estamos analizando es qué ha pasado con los focos ahorradores, que al principio toda la población ha empezado a cambiar de los focos amarillos a los celestes, que son los ahorradores. Pero la conciencia no se queda. Ese es el detalle. Sí. Si no te cuesta, difícil puedes replicar esto. O sea, si el primero ha sido gratis, el siguiente vas a esperar que sea gratis. Se espera. Lo que pasa es que tal vez el mismo modelo está generando una cultura asistencialista. Exactamente. Una cultura, digamos, rentista, ¿no es cierto? Y eso es ese es el peligro que uno corre por esto. En todo caso, bueno, si resumimos, una sería la parte normativa que en los reglamentos que seguramente se van a aprobar pronto, ya va a incluir como una obligación que todo establecimiento de hospedaje, según su categoría, seguramente tenga el 100% o el 50% de este tipo de instalaciones. No solamente en grifos de los lavabos, sino también en el tema de las duchas. Permanente vemos cuando somos turistas que hay fugas, hay algún tipo de descuidos. Un tema es también el control. Entonces, un tema es la reglamentación, como decíamos, que lo van a hacer. Segundo, tiene que trabajarse sobre la cultura empresarial, ¿no? Los empresarios tienen que saber que, como bien decías, al margen de que van a contribuir a no hacer uso suficiente del agua, lo que están haciendo es a rentabilizar su negocio. En realidad, hay cálculos, y yo tengo algunas cifras, por ejemplo, de España o de Chile o de Perú, que han adoptado estos mecanismos. Se logran ahorros hasta del 60% en el costo digamos, del agua, por ejemplo, del servicio. Entonces, ahorrarse el 60% ya es una cifra que sí le interesa como negocio, más allá de que sea consciente de que el agua es un recurso escaso en el mundo. Entonces, si vamos por la vía de rentabilidad, de utilidad, es probable que tengamos más éxito. Pero esto conlleva también un control interno. Es decir, las empresas grandes, las cadenas internacionales, los hoteles que hemos visto en el exterior, como decía, tenemos ejemplos de Chile y de Perú, por no decir España, etcétera, lo que hacen es tener ya una sección de mantenimiento permanente que lo que hace es revisar permanentemente, ¿sí?, que no hayan fugas, que estén cada vez controlados estos elementos, ¿sí? Hace tiempo, para el tema de energía eléctrica, el uso de las llaves convencionales ha sido reemplazado por las tarjetas, las tarjetas magnéticas, y la tarjeta magnética está conectada a todo el sistema eléctrico. Entonces uno saca la tarjeta magnética y todo el sistema eléctrico se apaga, y por tanto estamos ahorrando energía, porque uno siempre deja el velador, el televisor, alguna cosa encendida. Entonces hay que utilizar estos mecanismos para ahorrar. Pero estamos hablando del gobierno y estamos hablando de la empresa. Probablemente el actor más importante sea el propio turista. Nosotros, a veces pensamos también en el turista solamente en el extranjero, en el gringo, etcétera, pero nosotros somos turistas. Exacto. En el país el turismo nacional es mucho más alto que el turismo receptivo.
¿no es cierto? Es decir, y tenemos que ser conscientes también de nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace respecto a esta población? ¿Hay algún tipo de medidas? Sí, en realidad, si te das cuenta, el turista se adapta a las reglas del lugar donde va. Un paseño que va a Santa Cruz va a tratar de hacer lo que Santa Cruz le permite hacer, ¿no? O lo mismo, un cruceño que viene a La Paz trata de hacer lo que el paseño le permite hacer. Y lo mismo, si tú vas a un establecimiento de hospedaje y este establecimiento de hospedaje tiene ciertas normas y ciertas reglas, él las va a tratar de cumplir. No, esa es la loción, sea extranjero o sea nacional. Pero si el establecimiento no tiene normas claras de gestión empresarial sobre este tipo de cosas, el turista se va a duchar unos 2 horas, va a dejar el grifo ahí hasta que se acuerde de cerrarlo. Entonces pasa primero por educar a nuestro empresariado boliviano. O sea, conversando con uno de los empresarios decía que la estrategia para tener más utilidades es la disminución de tus costos variables. Si tú haces la disminución de tus costos variables, la disminución que tú hagas va a representar tu utilidad. Entonces, lo que tienen que hacer es reducir en mayor proporción los costos variables que tengan. Eso es consumo de agua, consumo de electricidad, de temas de residuos sólidos, temas de manejo de residuos líquidos. Entonces, esos son costos que se van a incrementar si el turista empieza a abrir el grifo o si tiene el tanque antiguo y todo eso. Entonces, el empresario no va a tener utilidad. Como muchos de los empresarios no conocen esto, porque son muy pocos los que conocen cuál es su gestión de empresa, cuáles son sus costos variables, o cuáles son sus costos fijos, no los conocen a detalle. Al no conocerlos a detalle, empiezan a gestionarlo cuando tengan turistas. Y como no tienen turistas muy seguido, entonces se hace ineficiente totalmente. La primera medida que estamos haciendo es empezar a mejorar las capacidades de los empresarios. Nos vamos a concentrar en los micro y pequeños empresarios, porque los medianos han tenido años de experiencia ya en ese tema y manejan adecuadamente sus recursos, aunque otros recién están empezando a manejar adecuadamente sus recursos. Pero los micros no. Entonces, lo que vamos a hacer es una gestión de capacitación para estos empresarios en lo que es innovación, en lo que es benchmarking y una de las líneas que tiene el Plan Nacional de Turismo, el Plan Tour 2025, es tratar de hacer benchmarking dentro de Bolivia, que los microempresarios conozcan cómo están funcionando las grandes empresas en Bolivia, que las grandes empresas conozcan qué están haciendo las grandes empresas en Latinoamérica, y nosotros podemos apoyar para que se haga ese tipo de movilizaciones. O sea, varios, y vas a coincidir conmigo, que decían que no hay que crear nada porque todo ya se ha creado, hay que ir a ver cómo están haciendo otros para copiarlo y adaptarlo. Entonces, esa es una de las primeras nociones, ver cómo están haciendo la gestión empresarial, los emprendimientos comunitarios que quieren turismo, que vayan a una empresa grande, para que conozcan. Sin duda, entonces, se está focalizando la acción sobre el empresario y, claro, existen, como te mencionaba hace un momento, guías ya elaboradas sobre manejo eficiente de los recursos, guías para eficientizar justamente el manejo de sus costos. Es decir, lo que tenemos que hacer es entender es que este es un negocio. Exacto. Y en este negocio hay ingresos y hay gastos, ¿sí? Y entre los gastos uno tiene que hacer la reducción mayor posible, hacer uso eficiente. Y hay que enseñarles esto. Entonces, me parece una medida muy adecuada el tema de trabajar sobre el empresario, y ahí como universidad, como carrera de turismo, como instituto, podemos también coadyuvar justamente a que podamos mejorar esa llegada justamente a los empresarios. Probablemente los microempresarios no van a entender mucho el benchmarking, porque, bueno, pero sí van a entender que haciendo una tabla básica de costos, exacto, decir, bueno, estos son tus costos actuales y estos son los costos que tienen otros para hacer, y solamente con estas medidas y vas a ahorrar tanto. Y ahí yo creo que el tema se va a entender. Insisto entonces en el tema, ¿y la población cuál va a ser la conducta? Yo creo que ya se ha trabajado en códigos de ética, de comportamiento, y tú bien decías, en las reglas que en cada establecimiento existen. Es decir, en algunos inclusive llegan a extremos que ya no sé si serán adecuados, en los que uno para ducharse tiene que
que poner las fichas, sí. y entonces ahí se mide el tiempo, ¿no es cierto? Porque llegas al extremo en que en lugares donde realmente el agua es escasa, y estamos hablando de que, por ejemplo, Laguna Verde o Colorado. algunos lugares del país, realmente hay escasez de agua, entonces habrá que tomar medidas que realmente impidan que se haga un uso suficiente del agua. En eso lo que estamos tratando de hacer es una alianza primero con los centros de investigación, que son las universidades. Porque nosotros tenemos una limitación que es la cantidad de personal para hacer investigaciones. Si nos dedicáramos a investigaciones haríamos muy pocas porque tenemos muy poco personal. Pero las universidades, por ejemplo, rescato esta otra vez de la UNICEN y no me acuerdo si es la UDABOL en Santa Cruz, que están haciendo este tipo de investigaciones, más allá de generar las investigaciones tradicionales, que son los planes de marketing, los planes de desarrollo municipal o de desarrollo local, están empezando a centrarse en cosas muy prácticas, ¿no? ¿Qué puede hacer este hotel para incrementar sus ingresos? Y relacionado con medio ambiente. Entonces, la alianza que esperamos tener ya con el convenio que se ha firmado con las 17 universidades es que las universidades nos den estas luces de qué podemos hacer. Y son cosas prácticas. No teníamos idea de que los tanques de doble descarga podían reducir 40% el consumo de agua. Y eso implicar una reducción del 12% de su consumo, del pago de sus costos variables. Pero esta universidad nos ha dado esas luces. Entonces necesitamos hacer ese tipo de trabajos y alianzas para que digan, Copacabana tiene que hacer estas 3 medidas, aparte de las que les estamos obligando a los hoteleros o a los restaurantes. Y en la Laguna Colorada, en vez de que haya filtración por las capas que tiene freáticas que tiene la Laguna Colorada, se puede colocar un tipo de nylon para evitar la filtración. Y eso se ha hecho un estudio también empresarial de UNB para evitar filtraciones de lagunas que se pueden adaptar. Entonces hay investigaciones que están dormidas, si quieres, en varias universidades y centros, y hay nuevas investigaciones que requerimos, que eso nos permitiría hacer gestión para decir, podemos tener un desarrollo sostenible. Ahora, no parte solo del viceministerio, ¿no? Hay municipios que han empezado a involucrarse en turismo, pero no tienen muchas investigaciones o no tienen muchas nociones de por dónde va el negocio turístico. Entonces, ellos necesitan con mayor prontitud, si quieres, este tipo de investigaciones. Bien, has tocado justamente un tema que, dado el carácter del programa y además la orientación, abre muchísimos temas para investigación, para trabajo, para proyectos de grado, para una serie de aspectos. Precisamente nosotros como Universidad Mayor de San Andrés, como carrera de turismo, lo que hacemos es motivar a que hayan otro tipo de temas, no solamente los tradicionales, que es hacer un plan de desarrollo turístico, qué sé yo, sino investigar temas puntuales para que podamos hacer más eficiente la operación turística en el país. Tú mencionabas que hay algunos municipios que han desarrollado este tipo de aspectos. El municipio de La Paz es un ejemplo y ahí, entre paréntesis, cabe mencionar que básicamente la planta de profesionales que trabajan en el municipio de La Paz son profesionales que han egresado de las carreras de turismo y entonces están poniendo en práctica una serie de aspectos. El programa de Q de la calidad o el programa de responsabilidad ambiental de las empresas son ejemplos que permitirían, digamos, llegar a donde queremos, hacer un uso eficiente de los recursos. Pero faltan datos concretos, datos específicos, ¿no es cierto? Y ahí yo invito a toda la comunidad universitaria para que realmente oriente también sus expectativas, sus deseos para trabajar en este aspecto, ¿sí? Hace un momento mencionaba que hay hoteles, hay cadenas de hoteles que tienen metas fijadas justamente para reducir hoteles. Aquí todavía no hemos logrado incentivar inclusive también las integraciones horizontales, ¿no? de empresas, es decir, grupos de hoteles que se reúnan, que se integren, pueden conformar una semicadena o hacer un grupo hotelero. Había uno hace un tiempo que después ha quedado por ahí, pero que se reúnan justamente tipo oligopolio en términos económicos para que puedan hacer uso eficiente y intercambiar conocimientos, ¿no? Hacer ahorros de muchas cosas. Entonces, esa industria
inducción también sería interesante, es otro tema de investigación para los estudiantes, para motivar, por ejemplo, que hoteles o residenciales de un mismo nivel de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Cobija se reúnan, intercambien su información y cada uno vea cómo pueden ser más eficientes en ciertos manejos de muchos recursos. Entonces hay muchos temas que trabajar, pero ya yéndonos otra vez al tema macro, ¿qué se está haciendo? Es decir, Copacabana es un tema, un punto, digamos, pendiente que tenemos, una asignatura pendiente. Yo la otra vez cuando hablábamos del Dakar decía, las poblaciones que están alrededor de la ruta del Dakar tienen suerte porque están, digamos, ahorrándose 20 o 30 años de desarrollo porque están consiguiendo recursos o infraestructura de servicios básicos que otras poblaciones antiguas en el tema turístico todavía no tienen. Isla del Sol, por ejemplo, no tiene todavía la cobertura que tiene en términos de agua potable, por ejemplo, o Copacabana. ¿Qué podemos hacer sobre ese tema? Porque una cosa es hacer uso eficiente, pero otra cosa también es conseguir que realmente tengamos más recursos de agua. Había una iniciativa de potabilizar el agua del lago, ¿no es cierto? Tratarla y hacer uso eficiente. El servicio, o más bien la conexión de alcantarillado en Copacabana existe, pero no se usa. No hay un tratamiento de depuración de aguas servidas en Copacabana. Entonces, también, ¿qué se está haciendo sobre ese tema? Ahora, una de las experiencias que hemos empezado a verlo de forma positiva ha sido el Carnaval de Oruro. El Carnaval de Oruro ha sido como nuestro tubo de ensayo para ver cómo podemos articularnos. Si tú eres consciente de que el turismo depende de otros sectores, de muchos sectores. Y las instituciones encargadas de turismo no van a solucionar el problema turístico, pero necesitan aliarse con otros sectores. Y parte de un tema más de política, ¿no? De un tema político de decir, esta es la prioridad y se concentran en esto. Lo hemos hecho con el Carnaval de Oruro, donde se ha inaugurado el aeropuerto, se han mejorado las entradas, ha habido una promoción internacional, la alcaldía ha inaugurado sus nuevos atractivos turísticos, que es la Virgen que mide casi como el Cristo de Cochabamba, o un poco más si no me equivoco, donde varias instituciones de diferentes niveles, departamental, municipal y central, y en el central de varias otras instituciones que no necesariamente tienen afinidad con turismo, se ha venido desarrollando y ha salido el primer ensayo. Ya con este primer ensayo el presidente ha dicho, hagamos el Dakar, pero no solo turismo, sino que sean 4 ministerios los que se hagan cargo de este lugar. Y coincido con tu percepción de que estos municipios por donde va a pasar están logrando lo que no podían lograr si no hubiera sido el Dakar. Energía, cobertura telefónica, alcantarillado, agua potable. Ahorita tenemos un avance del 50% y tenemos que acabarlo hasta el 90% todos los avances que se han comprometido ante la ASO, ¿no? Para que el evento se desarrolle adecuadamente. Otros municipios no corren con la misma suerte. Pero lo que hemos tratado de ver es que lo que podemos hacer es desarrollar dentro del Plan Nacional las zonas prioritarias de turismo que antes se concebía como municipios turísticos, pero ahora lo estamos volviendo un poco más macro. Zonas prioritarias de turismo involucra a varios municipios, donde lo que vamos a hacer es una declaratoria de prioridad nacional para estas zonas. Y al ser una declaratoria de prioridad nacional no se les va a dar incentivos a los empresarios, sino se van a generar condiciones básicas de desarrollo, alcantarillado, luz, agua, cobertura telefónica. Más o menos a eso iba orientada por la consulta, porque me parecería que es justo, por ejemplo, el lago Titicaca, ¿no? Copacabana, Isla del Sol y todas las poblaciones adyacentes, declararlas como zona prioritaria, pero concentrar esfuerzos justamente en sentido de que ya no sea solamente el Viceministerio de Turismo, porque está claro, el Viceministerio de Turismo tiene una labor solamente de promoción, control de servicios, ¿no es cierto? Básicamente esa, pero temas de infraestructura, energía, etcétera, son temas que corresponden a otras carteras de Estado, pero cuando hay una prioridad de este nivel como del Dakar, sí se puede trabajar y se alinean todos los demás ministerios en torno a que en un par de años realmente se mejoren pero sustancialmente las condiciones de desarrollo y de bienestar de la población. Esto coincide mucho con
programa de gobierno, con el tema del vivir bien, etcétera, y entonces, si esa es la política, entonces podríamos esperar que en un tiempo perentorio Copacabana o el lago Titicaca, qué sé yo, Rurrenabaque, Madrid, donde hay realmente problemas serios, porque la operación en el río Yacuma deja mucho que desear, no hay regulación, se cobran altas tasas, pero no se está regulando el impacto ambiental, no se están mejorando las condiciones de las poblaciones locales, entonces podríamos esperar que inclusive una especie de unos nuevos lanzamientos de esos destinos turísticos permitan concentrar acciones y recursos para mejorar las condiciones básicas de las poblaciones. Ese es el objetivo de las zonas prioritarias de turismo, pero tiene un contrapeso, o sea, no va a ser dirigido por el gobierno central. Tienen que postular las zonas prioritarias. Y ese es otro de los requisitos que estamos poniendo, porque nos hemos topado en el Dakar que muchas de las poblaciones no habían querido participar en el Dakar, pero el Dakar está pasando por esa región. Entonces se han opuesto a temas de agua potable, se han opuesto a temas de alcantarillado, que es lo básico que deberían tener, pero querían otros proyectos. Entonces ha habido un tema de manifestaciones y otros temas, donde hemos visto la necesidad de que la población sea la que demande ser zona prioritaria de turismo. Entonces, la isla del Sol, por ejemplo, todos son conscientes de que viven del turismo. Y cuando hay manifestación, ellos no se meten en los bloqueos ni manifestaciones. No pasa lo mismo con Copacabana. Entonces, si no tenemos una población primero que quiera estas zonas prioritarias de turismo, vamos a chocarnos con problemas de que está el financiamiento para el alcantarillado, pero no se puede hacer porque ellos que quieren su centro de interpretación, que nos ha pasado y en otros proyectos. Entonces, son los requisitos para hacer zonas prioritarias de turismo, ahora van a salir de la población, que la población se postule con su alcalde, obviamente con su gobernador, dependiendo del lugar, y la población con sus juntas de vecinales y organizaciones sociales, las que digan, cumplimos con todos los requisitos, queremos ser zona prioritaria de turismo. Al nivel central, que sería la presidencia. En la norma existe, por lo menos existía justamente todo un procedimiento para declararse zona prioritaria. Dentro de los municipios ¿no es turísticos. cierto? Para justamente llegar a la categoría de municipio turístico. Pero si vamos por esa vía, ¿no será que estamos escogiendo el camino largo justamente? Si escogiéramos ese camino, las poblaciones vinculadas a la ruta del Dakar, seguramente que todavía estaríamos discutiendo si es que conviene o no conviene. En algunos lugares yo creo que el Estado, es evidente que el turismo es la primera actividad económica de la región, es decir, es indudable que para Copacabana del Sol, para Rurrenabaque, para San Buenaventura, ¿qué se llama la población? Reyes. De Reyes. O sea, la primera actividad económica es el turismo, etcétera. Entonces, en ciertos lugares donde ya es evidente, yo creo que ya esto de la consulta podría más bien prolongar el proceso. Pues habría que más o menos ver con otros criterios, porque de todas formas siempre va a haber gente que se oponga, ¿no es cierto? Exactamente. Como decías, paradójicamente hay algunas poblaciones que no querían infraestructura, agua potable, parece ilógico, pero existe, ¿cierto? Entonces, tal vez habría que, en este caso, tener nomás una acción un poquito más fuerte del Estado, ahora que el modelo lo permite, es cierto, tener una acción del Estado para realmente las zonas prioritarias del país, que son los emblemas del país, tengan este tratamiento. Claro, ahí tenemos dos posiciones, y una, por ejemplo, es con los eventos prioritarios de turismo. Lo que estamos haciendo es, en los eventos prioritarios de turismo que el gobierno central haya definido, se va a obligar como el Dakar o como el Carnaval de Oruro, pero son los eventos prioritarios, que van a tener imagen, temas de promoción, van a tener impacto y va a permitir desarrollarse indirectamente a la región, que son pocos iconos que todavía están en discusión, que se van a realizar. Pero el otro es, si un municipio que está empezando con turismo, tiene alto potencial de turismo, y su población no se encuentra conformada. Sí, coincido plenamente. Es decir, exactamente. Coincido plenamente porque hay municipios, había como anécdota, recuerdo que cuando se mencionó el tema de declararse municipio turístico, surgió un municipio, no voy a decir de qué departamento ni qué lugar, que lo que hizo es hacer llegar al entonces viceministro de Turismo, aquí está, ya somos municipio turístico, una resolución, un papel,
cuando no tenía ningún asidero, ni Exacto. presupuesto, ni actores, ni operadores como para sustentar eso. Entonces, no se trata de declararse en un papel, se trata justamente de hacer acciones, poner recursos y para realmente hacer que se convierta en municipio turístico. Entonces, ahí coincido, o sea, tiene que ser un proceso un poquito más largo, pero ya en los lugares que son íconos del país, creo que la acción tiene que ser más. Por último, Orlando, aquí un actor que podría habernos, digamos, también ayudado en esta discusión, es el CERNAP, es decir, el país tiene bastantes áreas protegidas, mucho del turismo del país digamos, visita áreas protegidas, pero también a veces la norma se superpone y no podemos adoptar medidas en estas áreas particulares para mejorar las condiciones de servicios turísticos. Hay casos claros, es decir, es evidente que en la Reserva Baroa, por ejemplo, ¿sí?, necesitamos instalaciones, hoteles, estaciones de hospedaje de mejor categoría, con mejores niveles de servicios. Pero no podemos ingresar porque es área protegida y porque la población local tiene otra visión. Quiere manejar esto, no permite la inserción del sector privado. Entonces, ¿cómo ven ustedes el desarrollo del turismo en áreas protegidas, en el tema legal y en el tema de la participación de las comunidades locales? Bueno, en el tema legal, más bien el CERNAP está avanzando con la reglamentación turística dentro de áreas protegidas. Creo que falta todavía varias normas, pero hay normas básicas que se están cumpliendo en el tema de hotelería, por ejemplo, las licencias ambientales para construcciones. Lo que nosotros estamos haciendo para complementar las acciones que está haciendo el CERNAP es el fortalecimiento del turismo comunitario. Si no me equivoco, más del 80% de las áreas protegidas cuentan con comunidades indígenas. Población, sí. ¿No? Entonces, esa es la característica de nuestras áreas protegidas, salvo el Kemp y otros que están deshabitados, pero las demás cuentan con población indígena. Lo que estamos haciendo es fortalecer el turismo de base comunitaria. O sea, no queremos tener un emprendimiento comunitario que tenga cuatro habitaciones que se están cayendo con payasas. Queremos tener un hotel 5 estrellas manejado por emprendimientos comunitarios. Los emprendimientos comunitarios de Ecuador manejan alrededor de 50 millones de dólares año y son emprendimientos comunitarios. Su capital está en 25 millones de dólares como capital. Entonces, son emprendimientos comunitarios que han tenido un apoyo más de 30 años, especialmente la de Ecuador, por el Banco Mundial y otras organizaciones, y obviamente el Estado, que ha posibilitado eso, pero que están llegando a dimensiones de ser empresarios. Entonces, lo que queremos hacer con el fortalecimiento, y esa es la política del turismo comunitario, es acelerar el proceso de turismo comunitario. No queremos tener comunarios que tengan su alberguito, un pequeño albergue. Queremos comunarios empresarios que manejen un hotel en la comunidad. Ahora, sin duda este es un proceso largo. Exactamente. Es decir, realmente yo la otra vez cuando me pedían algún tipo de evaluación del turismo en el país, decía el tema de turismo comunitario ha sido una muy buena elección porque podríamos posicionarnos con este tipo de turismo en el mundo. Sin embargo, ha quedado como marca, como lo que queremos hacer, pero el trabajo de generar las condiciones y las bases para que las comunidades puedan llegar a esto, realmente son muy es de largo plazo. Es de largo plazo, tanto desde el punto de vista legal, porque todavía hasta el tema legal no está todavía claro cuál va a ser el estatus jurídico, si son empresas, cuál va a ser su obligación, pero sobre todo el tema de gestión. Y el tema de gestión no solamente en el tema de construcción de establecimientos de hospedaje o servicios en un lugar, sino también en la fase de comercialización e inserción en el mercado internacional, que es donde muchos han fracasado. Es decir, han habido más de 100 emprendimientos que creyeron que con tener instalaciones ya iban a tener éxito, pero fallaron en la parte comercial. Entonces, es un tema de largo plazo. Recuerdo que en el caso de Panamá, los emprendimientos Cunayala, justamente que son un ícono en el tema del turismo comunitario, han logrado un estatus jurídico que inclusive están reconocidos en la Constitución como un caso especial. Es decir, tienen su propia normativa, pueden ellos
asignar sus propias leyes. Entonces, hay ejemplos en el mundo que podríamos revisar y copiar. Entonces, realmente es un tema que da para otro programa, pero ya para cerrar, Orlando Díaz, creo que este tema del turismo y agua nos lleva a una problemática mucho mayor. No podemos reducirnos al tema de agua, sino es un tema de energía y de gestión del turismo en el país. Sin embargo, no quiero dejar de lado un punto que hace a lo que estamos viviendo como problemática estos últimos días, que es el tema del censo de población y vivienda y los recursos que los municipios reciben por esto. Ya en España y en Colombia tengo conocimiento que los municipios igual reciben coparticipación tributaria de recursos, pero en los municipios que son considerados turísticos, se considera a la población flotante como justamente un elemento para asignarle recursos. Es decir, Copacabana tiene 3.000 pobladores locales permanentes, pero recibe más de 150.000 turistas extranjeros y recibe más de 300.000 nacionales. Por tanto, los requerimientos, la demanda de servicios es infinitamente mayor a la población local, pero lo reciben solamente para 3.000. Entonces, habrá que pensar también en esta vía de hacer una política ya más coordinada con otras carteras, el hecho de que la asignación de recursos, junto con la declaratoria de zona prioritaria turística, tenga que tomar en cuenta que la población flotante como un indicador para asignarle y proveerle de mayores recursos. Básicamente estas consideraciones, no sé, te invito a hacer unas consideraciones finales para cerrar el programa. Bueno, el tema, son ideas interesantes que las vamos a tomar en cuenta y recalcar que el tema de los recursos existe en Bolivia. O sea, los recursos no se están ejecutando, más allá de la difícil distribución que ahora se ha generado. El año pasado hemos cerrado con un 67% de ejecución presupuestaria. Entonces tenemos municipios y gobernaciones y gobierno central que no está ejecutando sus recursos. Entonces, más allá de ver si aumentamos o no los recursos, primero ejecutemos. El otro tema para hacer zonas prioritarias es importante, es la gestión que tú realices. En muchos de los municipios de España, ¿no?, municipios pequeños que llegan a tener 120 familias, están desarrollando presupuestos mayores a poblaciones que tienen 50.000 o 70.000 familias, porque la gestión turística que ellos están emprendiendo empieza a desarrollarse, empieza a plasmarse en proyectos y obviamente proyectos que van a reflejarse en ejecuciones y ejecuciones que van a requerir más presupuesto. Entonces, eso va más con la capacitación, generar capacidades locales para que gestionen recursos. Y te digo, hay recursos económicos, no se están ejecutando. Hay recursos externos, tampoco se están ejecutando. Entonces, los recursos hay más de dónde sacar. El problema es que no tenemos capacidades locales todavía bien consolidadas para gestionar estos recursos. Lo mismo pasa en temas de medio ambiente. Podemos hablar de estas medidas, pero si no tenemos el gestor municipal, el encargado del municipio, que haga cumplir esta norma o que gestione proyectos que puedan complementar esta norma, vamos a tener un desarrollo turístico de papel o de norma. Muy bien, muchísimas gracias, Orlando. Ya para cerrar el programa, entonces, hemos tocado temas muy interesantes. Yo me quedaría con esta última parte de que la gestión es lo fundamental. Precisamente los profesionales en turismo tienen que tener una capacidad de gestión muy alta, porque lo que se trata es tener ideas, pero gestionarlas, coordinarlas con otras entidades. Entonces ahí radica el secreto y bueno, hemos cumplido como siempre con un aporte de tratar temas que son de interés del sector turístico, que hacen a la problemática nacional y que la universidad trata justamente de ponerlos en la mesa para discutir, pero también para proponer soluciones. Muchísimas gracias por su atención y esperamos vernos la próxima semana. Hasta pronto.